Bien, jóvenes, muy buenos días. Entonces, como el día de ayer estuvieron trabajando, pues, una guía de ejercicios que incluye algunos, ahí lógicamente no estaban todos los temas, ¿verdad? Por no saturarlos a ustedes de tanto trabajo, pues no estaban todos los temas, pero el día de ayer, pues, sé que estuvieron trabajando, ¿verdad? En la guía de ejercicios. Entonces, vamos a ver en este momento. Vamos a trabajar en uno de ellos, que uno de sus compañeros tiene una pregunta. Entonces, quiero mostrarle la guía, ¿verdad? Y me están preguntando, ay, a ver, el número 5 ahí. Entonces, es un problema de aplicación de componentes de vectores. Entonces, vamos a leerlo. Dice, un excursionista, un excursionista inicia un viaje al caminar primero 25 kilómetros al sureste desde su auto. Ok, comencemos por hacer un plano cartesiano. Ya vamos a ampliar la pantalla. Dice que va a caminar primeramente 25 kilómetros al sureste. Luego se detiene, dice, y arma su tienda de campaña para pasar la noche. Al segundo día va a caminar 40 kilómetros en una dirección 60 grados al norte del este, en cuyo punto descubre una torre de guardabosque. Determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Bueno, vamos a ir uno por uno. El primero dice que son 25 kilómetros al sureste. En primer lugar, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, que el desplazamiento va a ser 25 kilómetros al sureste, en ese tipo de especificación de la dirección no aparece ningún ángulo. Entonces uno tiene que sobreentender, ¿verdad?, que cuando dice sureste está pasando exactamente ahí, en la mitad del cuadrante donde están el sur y el este. Es decir, acá como lo pueden ver ustedes, en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ahí se lleva a cabo el desplazamiento de los 25 kilómetros. Le voy a poner aquí A, porque es el primer desplazamiento con una distancia recorrida de 25 kilómetros. Ahora, acá siempre es importante que estemos claros en esto. Al decir sureste, es exactamente en la mitad del cuadrante. Y eso significa que son 45 grados acá. Son 45 grados ahí. Sin embargo, les recuerdo que nosotros no es con ese ángulo con el que trabajamos, sino que es con el ángulo medido desde el eje X positivo en el sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj. O sea, ese, ¿verdad? Y ese, pues usted ve claramente que tiene un valor de 315 grados. 315 grados más los 45 esos, se nos completan los 360 grados, que es el círculo completo. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver qué más dice el ejercicio. Ahora sigue diciendo, al segundo día camina 40 kilómetros en una dirección 60 grados al norte del oeste. Ya vamos a ampliar la pantalla para que vean bien acá. Sin embargo, quiero que estemos claros que ese segundo recorrido implica otro plano cartesiano. Entonces voy a hacer otro plano cartesiano acá. Y en este caso, como el problema está mencionando al norte y al este, entonces ahora lo que ocupo son este y este. Norte y este. Entonces, ¿qué distancia dice que recorre? Bueno, dice que recorre una distancia de 40 kilómetros en una dirección 60 grados al norte del este. 40, 60. Ok. Entonces, dice que lleva a cabo otro desplazamiento de 40 kilómetros. 40 kilómetros en un ángulo de 60 grados al norte del este.
ese del que aparece ahí, siempre, a mí me gustaría que siempre consideren que esa palabra del significa desde él, ¿verdad? Del es lo mismo que decir desde él. Pero cuando yo digo desde él, aunque sea para mí mismo, me ayuda a tener claridad de dónde voy a medir el ángulo. Porque aquí las dos opciones son medirlo desde el norte hasta el vector o desde el este hasta el vector. Pero como dice 60 grados al norte del este, es como que si la traducción fuera, voy a medir 60 grados hacia el norte desde el este. Por lo tanto, esos 60 grados estarían acá. 60 grados hacia el norte partiendo desde el este. Ok, la pregunta, como pueden ver ustedes acá en la imagen, dice, determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Eso significa que lo que el libro quiere es que le digamos cuánto es el desplazamiento resultante, es ir desde el punto donde inició el recorrido hasta el punto donde terminó. Es decir, que sería este. Esa es la resultante. Entonces, ustedes saben bien que para hacer ese tipo de cálculos, pues yo necesito sacar las componentes del vector. Entonces, vamos a ir con cada uno. Vamos en este momento a trabajar en las componentes en X y en Y del vector A, ¿verdad? Entonces, la componente en X del vector A, su componente se obtiene multiplicando, ¿verdad? La magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces, la magnitud fue un desplazamiento de 25 kilómetros en un ángulo de 315 grados. El otro sería 25 por seno de 315. A ver si me ayudan con esos dos resultados, porque yo sé que la mayoría de ustedes debe tener correcto este problema, entonces tal vez me... 17.68. Ajá. Y el segundo menos 17.68. Ok. Ingeniero, Dígame. ahí no hay problema si en caso de 315 hubiera usado negativo 45. Eso le iba a decir, exactamente eso le iba a decir. Si usted me decía solo 45, le iba a decir yo, bueno, 45 exactamente no se puede usar, ¿verdad? Pero usted me lo dijo correctamente. Así es. Si ustedes no quieren usar los 315 grados, perfectamente se puede usar el 45, pero con signo negativo. ¿Por qué? Pues porque es un ángulo medido a favor de las agujas del reloj. Y si ustedes usan coseno de menos 45 y seno de menos 45, les tienen que dar los mismos resultados. Claro que sí se puede. Vamos a continuar ahora con las componentes en X y en Y del siguiente vector. Del vector B. Entonces, en el caso del vector B, tenemos un desplazamiento de 40 kilómetros en un ángulo de 60 grados. ¿Cuáles son los resultados? El primero 20 y el otro 34.64. Gracias. Otra cosa que les iba a decir y que antes de que se me olvide es que nosotros no tenemos que sentir ningún temor porque una de las componentes esté negativa. Acuérdense que simplemente esta es la pareja de valores, ¿verdad? En donde se ubica el vector. Y en el caso del cuarto cuadrante, para el primer desplazamiento, en el caso del cuarto cuadrante, eso ya se sabe, ¿verdad? Que en el cuarto cuadrante la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, precisamente porque es el cuarto cuadrante. Esa es la razón. Ahora, por ejemplo, este vector que estamos graficando ahorita y que estamos obteniendo componentes, es un vector del primer cuadrante y nosotros aprendimos desde Matemática 110 que en el primer cuadrante la componente en X y la componente en Y, ya sea de un punto o de un vector, son positivas ambas, ¿verdad?
Entonces, en esa parte no tengamos ningún temor. Ahora vamos a pasar entonces a obtener las componentes de la resultante. Entonces tenemos que la magnitud resultante es, perdón, necesito sacar primero las componentes de la resultante. Las componentes. Voy a empezar por aquí para que me alcance el espacio. Entonces sería AX más BX. Es la suma de las componentes de cada, de componente en X de cada vector para obtener la componente en X del vector resultante. Sería 17.68 más 20. Pues esto nos da un total de 20 más 17, 37.68. Sería la componente del vector resultante para X. Ahora vamos para Y. La componente en Y del vector resultante. Ahí está. Bueno, entonces tenemos la componente en Y, negativo 17.68 más 34.64. ¿Cuánto les dio eso? 16.96. 16.96 kilómetros. Ahí está. Entonces ya tenemos las componentes en X y en Y del vector. Ahora sí, podemos proceder a calcular la magnitud y dirección del vector resultante. La magnitud, pues, que es la raíz cuadrada de 37.68 al cuadrado y la componente en Y 16.96. ¿Cuánto les resultó? 41.32. Y antes de avanzar, ¿verdad? Antes de avanzar con la dirección, quiero hacer una observación, ¿verdad? Son cosas sencillas, ¿verdad? Y que de repente usted va a decir, pues sí, eso es lógico, pero hasta ayudan al momento de estar resolviendo un ejercicio. Observe que el desplazamiento total que esta persona realizó tiene 25 más 40, son 65 kilómetros, ¿verdad? Y lógicamente usted sabe que si yo me voy en línea recta de un punto inicial a un punto final, la distancia recorrida tiene que ser menor. Entonces aquí había recorrido 65, pero en línea recta solo se recorren 41.32. Esos resultados, aunque uno no sabe que le va a salir 41.32, lo que sí debe saber es que ese valor tiene que ser menor, ¿verdad?, que el recorrido total, pues, porque va en línea recta. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si usted ahorita me hubiera dicho 40 más 25 es 65, si usted me hubiera dicho la respuesta es 73.84, inmediatamente yo, aunque no sé cuánto va a dar, aunque no sé que va a dar 41.32, yo sí sé que no puede dar más de la distancia esta, pues, porque la distancia recorrida en la resultante es más corta. Entonces, esas cositas son sencillas, pero siempre hay que tenerlas en consideración cuando uno obtiene una respuesta, ¿verdad? En cuanto a la dirección, tenemos la tangente inversa de la componente en Y, 16.96, entre la componente en X, 37.68. ¿Cuántos grados les da? 24.23. Ok, ese tono, ¿verdad?, que se oyó como de 24.23, como con duda. Sin duda, ingeniero. No debe ser así. Y digo no debe ser así, y aún que me voy a tomar el costo de calcularla, y no porque tenga duda, sino porque para estar 100% seguro por el tono de la voz, 37.68, exactamente eso da. Pero les decía que no hay que tener duda también, porque si uno, en mi caso no tanto, ¿verdad? Pero si uno ha realizado un dibujo con una regla, lo mejor que se pueda, tampoco es que va a esforzarse tanto en ir a traer una hoja de papel milimetrado y que va a hacer todo a la perfección. Pero si más o menos hizo un dibujo algo parecido, ¿verdad? Tal vez estos 25 los midió con 5 rayitas, 5, 10, 15, 20, 25,
y luego los 40, 5, 10, 15 hasta llegar a 40, eso hace que el dibujo quede mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita que yo estoy obteniendo el ángulo de 24.23, cuando vengo a ver mi dibujo, recuerden que ese ángulo es al que está dirigido la resultante con respecto al eje X en este caso. Entonces, si yo veo que este ángulo que es tan pequeño de 24 grados y está medido con respecto al eje X, significa que este ángulo va aquí. Ahí, en este punto de acá, desde el eje X hasta el vector. Y yo sí le miro valor de 24.23 porque miro poca su apertura, pues se abrió poco con respecto al eje X. Ese ángulo es ahí. Por eso yo desde que vi ese dibujo, a pesar de que les digo que no lo tengo a escala, sí sabía que el ángulo, porque se abre poco ahí, iba a ser un ángulo bastante pequeño, pues. Entonces ahora vamos a dar una respuesta final. Si ustedes ven, la pregunta simplemente dice, determine la dirección, perdón, determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Entonces, uno puede contestar así, bien a secas, la magnitud es de 41.32 y la dirección es de 24.23 grados. Pero el problema es que a mí me gusta profundizar un poquito más en la respuesta porque me parece como que si uno estuviera dándole una dirección a alguien y si uno le dice váyase a 24.23 grados, ¿para dónde le van a decir? Entonces, por eso siempre es bueno poner una respuesta en términos de puntos cardinales, otra vez de norte, sur, este y oeste. Entonces vamos a escribir que el desplazamiento resultante es de el desplazamiento resultante es de 41.32 kilómetros y luego escribimos el desplazamiento resultante es de 41.32 kilómetros en una dirección de 24.23 grados. Y aquí es donde vamos al dibujo para ver desde dónde están medidos esos 24.23. Usted puede ver acá que esos 24.23 grados, voy a borrar este porque eso tenía que ver con este plano cartesiano, voy a poner los nuevos. Ustedes pueden ver que esos 24.23 grados están medidos desde el este. ¿Hacia dónde se miden? Pues se miden hacia el norte. Entonces, en la misma forma que redacta el libro, así voy a redactar yo. Entonces pongo en una dirección de 24.23 grados al norte del este. Esa sería la solución. El desplazamiento, se los leo. El desplazamiento resultante es de 41.32 kilómetros en una dirección de 24.23 grados al norte del este. Y ahí sí, ya tendríamos una respuesta mucho más clara y mucho mejor para ubicar a alguien, ¿verdad? En cuanto al desplazamiento que tiene que hacer. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta de la guía. Les puedo poner la guía. Bueno, sí, ahorita, por si alguien está copiando todavía. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o si no estaba en la guía la pregunta y tal vez ustedes tienen duda de alguna tarea o tienen duda de otra cosa, ¿verdad? Que yo no les puse ayer. Recuerden que no les podía poner lógicamente una guía de unos 15 ejercicios porque a qué horas iban a hacer tanto trabajo, ¿verdad? La idea de la modalidad virtual es no tenerlos estresados, sino más bien que ustedes se sientan cómodos y con tareas pues accesibles, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta.
pues por el silencio, creo que no la hay, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir haciendo la introducción de lo que viene, ¿verdad? En la siguiente unidad, que ya sería la unidad número 4. Para ello, pues como veo que no tienen preguntas, voy a borrar la pizarra más o menos para que nos ubiquemos. A continuación, lo que sigue, ¿verdad? Lo vamos a dividir en dos partes para esta cuarta unidad. Los dos grandes temas que vamos a estudiar en esta cuarta unidad son la programación lineal, ¿verdad? Así se llama, ese es el gran tema. Te voy a poner el nombre acá. Ese es el nombre del tema completo, ¿verdad? O sea, solo eso vamos a estudiar en la cuarta unidad. Y se divide en dos partes. La primera parte es el método gráfico de la programación lineal. Método gráfico. Y la segunda parte es el método simplex. Terminando ahí con X. Entonces tenemos dos métodos que vamos a estudiar dentro del tema de programación lineal, el método gráfico y el método simplex. ¿En qué se basa esto o para qué sirve esto? Bueno, en realidad esta es una clase, esta parte, ¿verdad? Yo solo les voy a dar lo que se puede dar en este curso de vectores. Sin embargo, la clase tiene un nombre propio para carreras como administración de empresas o carreras, sobre todo para la carrera de ingeniería industrial. En ingeniería industrial, este tema de programación lineal, que siempre se toca como programación lineal, sirve en la clase de investigación de operaciones. En el CUROC, la carrera de administración de empresas, ¿verdad? Lleva esta clase como administración de operaciones, le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Si bien es cierto, yo no se lo voy a dar a un nivel como se plantea en esas carreras que les digo, ya sea en administración o ingeniería industrial, donde son cursos hasta de 2 semestres o de 2 trimestres, ¿verdad? Porque son investigación de operaciones 1, investigación de operaciones 2. Entonces, son temas que abarcan prácticamente un curso entero. Yo en unos cuantos días les voy a dar lo que aquí se puede dar, ¿verdad? Y lo que se ha dado siempre a nivel de nuestra clase. Entonces, ¿para qué sirve esto de la programación lineal? Pues esto sirve muchas veces o sobre todas las cosas para hacer toma de decisiones al momento de estar fabricando algún producto, ¿verdad? Entonces, digamos, usted produce, digamos, ventiladores de mesa, digamos, o sea, que hay que colocarlos en alguna mesa y tiene ventiladores de pedestal, que produce esas dos clases de ventiladores. Entonces, a través de este tema, usted sabrá cuál es la combinación óptima que se debe fabricar en una semana o en un mes determinado. Repito, que no se lo voy a explicar, no puedo porque sería cuestión de un mes entero o 2 meses, 3 meses, 6 meses para explicárselo como se lo explicaría a ingeniería industrial, ¿verdad? Porque es extenso esto. Pero por lo menos vamos a tener algunas ideas de cómo se resuelven los ejercicios. Entonces, la programación lineal le va a permitir a usted encontrar cuántos de pedestal y cuántos de mesa debe fabricar en una producción determinada, ¿verdad? Entonces, la programación lineal nos va a servir como, por ejemplo, para aumentar ganancias o para reducir pérdidas o se pueden reducir pérdidas, me refiero a disminución de la ganancia, ¿verdad? También se puede reducir tiempos de ocio, el personal está prácticamente parado mucho tiempo, o pérdidas de material, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede
trabajar con la programación lineal. O sea, que este tema es como para tomar decisiones. Es un tema que le permite a uno ser un tomador de decisiones. La clase es muy, muy importante. Tan importante que, como les digo, mucha gente de ingeniería industrial prácticamente a esto se dedica. Lógicamente, ¿verdad? No es que ellos se van a poner a hacer los numeritos o las gráficas que nosotros vamos a hacer aquí. Para todo esto, pues, como ellos tienen una carrera completa, ¿verdad? Entonces, ya hay programas, ya hay métodos de análisis, pero que se basan siempre en esto. Nosotros vamos a estudiar dos métodos para llevar a cabo la programación lineal, que son el método gráfico y el método simplex. Hablándoles un poquito de ellos, en el caso del método gráfico, pienso yo, y ojalá que así sea, se les va a hacer a ustedes bastante fácil, porque el método gráfico se va a basar o se basa en sistemas de desigualdades. Ustedes estudiaron en Matemáticas 110, primeramente, los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Que se acuerdan aquellos sistemas que había que resolver por sustitución, igualación o eliminación. Pero en este caso, ya no son sistemas de ecuaciones, sino que son sistemas de inecuaciones. Son sistemas de inecuaciones, es decir, de desigualdades, ¿verdad? De las que ya llevan mayor que, menor que. Entonces, eso yo creo que ustedes se deben de acordar cómo se graficaba el sistema, por darles un ejemplo, x más 2y mayor o igual que 3, x menos 5y menor que 4. Ese tipo de sistemas, y que yo les había traído acá para que los vieran. Vamos a ver si los puedo proyectar. Sí. Acá, ahorita tengo proyectado ahí en la pantalla el libro de precálculo de Denis Silk, que es un libro en el que me voy a estar apoyando, igual que con el libro de álgebra y trigonometría de Tsiolkovsky, ¿verdad? Entonces, en este libro de precálculo de Denis Silk, después les voy a enseñar la portada por si ustedes lo quieren descargar de internet. En la página 663 está el tema de sistemas de desigualdades. Y lo que quisiera recordarles es cómo se miraba un sistema de desigualdades. Un sistema de desigualdades se miraba algo así como esto. Vamos a ver si se puede agrandar aquí. Entonces, este es un sistema de desigualdades. X más Y mayor o igual que 2, 2X menos Y menor o igual que 4. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que yo tengo que graficar, por eso se llama método gráfico, el primer método de programación lineal, porque yo tengo que graficar este sistema de desigualdades. Entonces, ahorita solo mostrándolo, sin explicar cómo lo hago, o sea, sin explicarlo en la pizarra, vean ustedes que lo primero que uno hace es graficar una desigualdad. En este caso, X más Y mayor o igual que 2 está hecho en la gráfica A. Luego está la gráfica de 2X menos Y menor o igual que 4 en la gráfica B. Solo que ellos lo hacen así para darle explicación, pero nosotros vamos a hacer estas gráficas como en el inciso C, o sea, en una sola gráfica, ambas desigualdades. ¿Qué es lo que se busca acá? Lo que se busca es la región, así se le llama, la región donde se encuentran o donde se intersectan las gráficas de ambas desigualdades. En este caso, no sé ustedes cómo lo mirarán, porque lamentablemente esto no está a colores, sino que blanco y negro, pero al menos como yo lo estoy viendo acá, esta parte que les estoy señalando aquí, este triángulo que les estoy señalando aquí, está más oscurecido. ¿Qué significa? Que esta es la parte donde se traslapan ambas gráficas. Entonces, a esta parte de acá se le llama la región factible, ¿verdad? Allá en Matemáticas 110, a esta parte le llamábamos el conjunto solución. Aquí en el tema de programación lineal le vamos a llamar región factible. A esta región factible nosotros le vamos a encontrar los vértices o esquinas, algo como se mira más adelante en el tema de programación lineal, porque aquí más o menos ya lo podemos ver.
Entonces vean que esta región se le encontraron los vértices o esquinas. Y con estos vértices de la región vamos a evaluar en una función que vamos a llamar función objetivo cada uno de estos vértices y de ahí vamos a sacar cuál es la solución óptima. Por ejemplo, solo por darles una idea, ¿verdad? Aunque esto lo voy a trabajar por completo yo, ¿verdad? En un ejercicio empezando desde cero. Acá estos valores de 15.0, 15.5, 20.5, 25.0 podrían, con respecto al ejemplo que les ponía de ventiladores, podría ser que yo estuviera diciendo, el punto 15.0, voy a fabricar 15 ventiladores de pedestal y ninguno de mesa, porque a la gente se le hace incómodo andar buscando la mesa, aparte que estoy viendo que las ventas se me están vendiendo más de pedestal. ¿O será esta la combinación? Son 15 de pedestal y 5 de mesa. Y eso voy a hacer 5 de mesa porque siempre hay gente que pide, ¿verdad? Y hay que proveerle. O así, cualquiera de esas combinaciones. Eso lógicamente lo vamos a decidir a partir de una tabla y una función que se llama función objetivo. Pero antes de llegar a la parte de decisión, de la toma de decisiones, que es con el uso de la función objetivo y ya con los vértices de la gráfica evaluados en esa tabla de decisiones, entonces antes de eso vamos a ver el método gráfico, pero recordándolo como en 110, es decir, simplemente vamos a comenzar graficando otra vez, al igual que lo hicimos en 110, un sistema de desigualdades. Entonces, la clase de mañana se va a tratar de eso, de graficar sistemas de desigualdades para que luego ya el día lunes sí hagamos un problema de programación lineal donde nos den tanto la función objetivo como las desigualdades, a las cuales también se les llama restricciones, ¿verdad? Se les llama así porque las restricciones son las que me dicen cuáles son las limitantes que yo tengo en cuanto a cantidad de trabajadores en una planta, en cuanto a la capacidad instalada de la planta, en cuanto al tiempo de los horarios de trabajo de los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a todo eso, ¿verdad? Cuánto tiempo permanece, digamos, una cierta pieza de una mesa, de un comedor, en un torno, en una sierra o en una determinada máquina, ¿verdad? Entonces, todo eso me va poniendo limitante, porque yo, por ejemplo, no puedo decir, voy a construir 10.000 televisores diarios, cuando tal vez mi planta solo soporta construir 100 televisores diarios o 50 televisores diarios. O sea que aunque yo quisiera producir 10.000, porque las ventas son exageradas, ¿verdad? No puedo por mi capacidad instalada. Entonces, todas esas cosas, el problema lo va mencionando. Y por eso es que al sistema de desigualdades en el tema de programación lineal se le llama restricciones. Pero todo eso lo vamos a ir viendo despacio, ¿verdad? No, repito, no a nivel de investigación de operaciones, que es un curso muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito, pero es de un semestre. Y digo de un semestre porque son operaciones 1 y operaciones 2, ¿verdad? Investigación de operaciones 1 y investigación de operaciones 2. Pero al menos la parte que vemos en vectores, la parte gráfica y la parte del método simplex, que esta segunda parte ya es nuevamente con Gauss-Jordan, con la eliminación de Gauss-Jordan, que ustedes se acordarán, estudiamos en el primer parcial. Entonces, este es un método gráfico y este es un método analítico. Mañana vamos a comenzar con el método gráfico, pero simplemente graficando sistemas de desigualdades para que recordemos eso de matemáticas 110. Por lo pronto, jóvenes, ha sido un placer, ¿verdad?, de mi parte, y pues vamos a trabajar los sistemas de desigualdades el día de mañana. Que tengan feliz día. Gracias, ingeniero. Igual. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. A la orden.